Anteriormente reconocimos a la célula como la unidad básica de los seres vivos, distinguiendo de forma principal las organizaciones celulares procariotas de las eucariotas por el núcleo, recordando que en las eucariotas encontramos una estructura central que almacena el material genético. Las células eucariotas contienen estructuras u organelos especializados que permiten a la célula desarrollar funciones importantes. Estructuras como los retículos endoplasmáticos, mitocondrias, cloroplastos, entre otros, son exclusivamente eucariotas. Pese a esta generalización, existen diferencias muy marcadas en la organización de las eucariotas en cuanto al tipo de estructuras que presentan, las actividades metabólicas que realizan, incluso su forma y su tamaño. Por ello se distinguen las células vegetales de las animales, siendo la principal diferencia entre estas la presencia de cloroplastos en los vegetales, y gracias a ello, estos organismos pueden, a partir de materia inorgánica y energía luminosa, producir moléculas orgánicas simples como la glucosa, proceso conocido como fotosíntesis. Podemos identificar otras diferencias entre las células animales y vegetales, como la presencia de pared celular junto a la membrana plasmática, una vacuola central, esto en las vegetales, o la presencia de lisosomas, peroxisomas y centríolos en las células animales. En otros organismos existen células eucariotas que no corresponden con la estructura general ni de las vegetales o de las animales. Por ejemplo, en los hongos hay pared celular, pero no hay cloroplastos. O en algunos protistas encontramos cloroplastos en la célula y ausencia de pared celular. Por lo tanto, no es correcto definir a las células vegetales y animales como las únicas organizaciones eucariotas, aunque son las principales. En esta sesión de laboratorio observaremos distintas células eucariotas animales y vegetales, reconociendo estructuras y características diferenciales entre las mismas. En el microscopio compuesto observamos células vegetales de la epidermis de cebolla, haciendo una preparación al fresco con una muestra de tejido. En lugar de agregar una gota de agua a la muestra, agregamos una gota pequeña de safranina, un colorante que nos ayuda a teñir algunas estructuras celulares y observarlas. Cubrimos y enfocamos utilizando el objetivo 4 o 10 por. Observamos distintas características típicas de las células vegetales. Inicialmente la morfología de las células es regular. Es usual ver células rectangulares, cuadradas o cilíndricas. Las células vegetales cuentan con una membrana plasmática que las delimita y también cuentan, externo a la membrana, con una pared celular, que es una capa protectora formada por celulosa. Gracias a la pared celular, que es rígida, la célula mantiene una forma regular, aun cuando hay un desbalance hídrico que provoque ganancia o pérdida excesiva de agua en la célula. Al teñir las células podemos observar claramente el núcleo como estructura central. Es usual encontrar el núcleo desplazado hacia la periferia de la célula y no exactamente en el centro, debido a que hay una vacuola de gran tamaño que ocupa la parte central en la célula. En algunas células se puede identificar dentro del núcleo un pequeño punto que llamamos nucleolo. Este nucleolo está formado por la agrupación de material genético de tipo ARN ribosomal para la formación de ribosomas en la célula. Las células vegetales también poseen plastidios, que son estructuras de almacenamiento de sustancias diversas. Elaboramos una preparación al fresco tomando una muestra de una hoja de apio, agregando una gota de agua, cubriendo y observando a 5 o 10 por. Observamos los cloroplastos, numerosas estructuras circulares de color verde. Los cloroplastos son plastidios que almacenan clorofila, pigmento vegetal que da el color característico a las hojas de las plantas
y que es importante porque capta la energía luminosa que las células utilizan para realizar la fotosíntesis. Las reacciones químicas de la fotosíntesis ocurren en el cloroplasto. Elaboramos una preparación al fresco con una muestra de papa, raspando y colocando el material en el portaobjetos. Cubrimos y enfocamos a 5 o 10 por. Se observan leucoplastos, numerosas estructuras transparentes o incoloras que se asemejan a cristales o gotas de agua. Los leucoplastos son un tipo de plastidios que almacenan almidón. Realmente pueden almacenar distintas sustancias como aceites, nutrientes, entre otros. Concretamente en la papa almacenan almidón y se les conoce como amiloplastos. Elaboramos una preparación al fresco con una hoja de cebrina, una planta ornamental cuyas hojas son moradas. Colocamos en un portaobjetos la hoja, con el embés o el lado morado hacia arriba. No agregamos agua ni colocamos el cubreobjetos, sino que observamos directamente al microscopio con los objetivos 5 o 10 por. Se observan cromoplastos, numerosas estructuras que contienen o almacenan pigmentos vegetales. En este caso la coloración púrpura es producida por pigmentos de tipo antocianinas. En los vegetales encontramos antófilas, carotenos, licopenos, entre otros pigmentos, lo que provoca que las estructuras vegetales presenten coloraciones rojas, amarillas, naranjas, etc. Como observación adicional, en las hojas de cebrina identificamos los estomas, que son aberturas o poros a través de los cuales los vegetales hacen el intercambio de gases como el oxígeno y el CO2 hacia el medio. Observamos células animales haciendo un frotis de la mucosa bucal. Con un palillo de dientes o un hisopo frotamos el interior de la mejilla y colocamos la muestra obtenida en un portaobjetos donde habíamos agregado previamente una pequeña gota de azul de metileno. Cubrimos y observamos a 5 o 10. Podemos observar células del epitelio bucal agrupadas. A diferencia de las células vegetales, que presentaban formas geométricas, las células animales tienen morfología irregular. Y esto es porque carecen de pared celular, una estructura que le da estabilidad y forma a la célula. Lo único que delimita el interior del exterior celular es la membrana plasmática. También observamos que el tamaño de estas células es menor a comparación de los vegetales antes observados. Puede identificarse claramente el núcleo, como estructura más visible y central en la célula. En los animales no hay una vacuola que ocupe el espacio medio de la célula, por lo que es usual que el núcleo se encuentre en el centro de la célula. Organelos especializados como retículos endoplasmáticos, mitocondrias, complejo de Golgi, no se observan en el interior celular, no porque estén ausentes, sino porque estas estructuras, al tener un tamaño muy pequeño, es difícil observarlas con el microscopio compuesto. Observamos células sanguíneas humanas, elaborando una preparación al fresco con una muestra de sangre. Necesitamos tener una lámina portaobjetos y una lámina cubreobjetos limpia. Se esteriliza con alcohol al 90%. Con un algodón impregnado de alcohol, limpiamos la yema de un dedo, de donde extraeremos la muestra, y con una lanceta presionamos levemente para obtener una gota de sangre.
Colocamos la muestra en el portaobjetos. Es importante que la gota de sangre sea pequeña porque esto nos ayudará a obtener una observación más clara de las células. Seguidamente, con el cubreobjetos limpio hacemos un extendido o frotis arrastrando la muestra para que las células estén distribuidas y no se observen agrupadas. Aún no colocamos el cubreobjetos. Durante 1 minuto dejamos que la muestra se seque, haciendo un leve movimiento de abanico para fijar las células. A continuación, agregamos sobre la muestra una gota del reactivo o colorante de Wright para teñir distintas estructuras de las células sanguíneas y lo dejamos reposar durante 1 minuto. Pasado ese tiempo, lavamos el exceso de colorante de forma cuidadosa para no dañar la muestra que ya está fijada y teñida, y con un papel o algodón secamos la lámina. Colocamos el cubreobjeto y enfocamos a 10 o a 40 por. Observamos distintas células que conforman el tejido sanguíneo. Los glóbulos rojos, que tienen un aspecto rosa, son las células más numerosas. Tienen forma de disco aplanado con una cavidad en el medio, que en el microscopio se observa casi blanca o transparente. Estas células no poseen núcleo por el grado de especialización que presentan. Se encargan del transporte de oxígeno en la sangre. Los glóbulos blancos son nucleados, son menos abundantes y participan en la respuesta inmunológica. Existen diversos tipos que se distinguen por su coloración. Los monocitos se observan con el núcleo de color púrpura un poco más claro, ocupando la mayor parte de la célula, con forma alargada y el citoplasma un poco grisáceo. Los linfocitos se observan con un núcleo redondo de color púrpura oscuro y el citoplasma con algunas tonalidades azules. Presentan tamaños variables. Los neutrófilos presentan una serie de gránulos, con su núcleo de color violeta, de forma irregular o con muchos lóbulos. Los eosinófilos también son granulados, con un núcleo de color violeta y bilobulado. Los gránulos se observan de tonalidades rosáceas. Los basófilos son leucocitos granulados y el núcleo es poco lobulado. Son los menos abundantes. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que se observan muy pequeños, con tonalidad púrpura o violeta. Solo están conformados de citoplasma y participan en la formación de coágulos o trombos. Con una preparación permanente de glóbulos rojos de aves, podemos notar algunas diferencias importantes. La principal es que mientras los eritrocitos humanos son anucleados, estas células sí poseen núcleo, además de presentar una morfología ovalada. Estas diferencias responden a la especialización celular provocada por el desarrollo evolutivo de los organismos
siendo los glóbulos rojos humanos células con mayor grado de especialización. En los organismos pluricelulares, por la especialización celular, los distintos tejidos realizan funciones biológicas diferentes de forma eficiente y en conjunto mantienen las actividades vitales de un organismo complejo. En la diferenciación, una célula se vuelve especializada desarrollando estructuras propias o perdiendo las estructuras típicas que encontramos en las demás células. Las células especializadas también presentan formas propias características, como los eritrocitos que pudimos observar. Carecen de núcleo y de mitocondrias y tienen forma de discos aplanados, cambios que les permiten tener espacio adicional para almacenar oxígeno y transportarse velozmente a través de la sangre. Los hepatocitos, que presentan formas poligonales para crear tejidos numerosos. Las neuronas, que presentan formas estrelladas con prolongaciones alargadas para la transmisión del impulso nervioso. Las fibras musculares, que son alargadas y polinucleadas, facilitando el movimiento o la contracción muscular. Entre muchos otros ejemplos de células especializadas. En los organismos pluricelulares, aunque las células son unidades individuales, no pueden aislarse del organismo y sobrevivir en forma independiente al desarrollar cierto grado de especialización.